¿Será que la brujería existe? ¿Esto será un mito o será una realidad? Este poeta, el poeta nadaísta Charles Baudelaire, él dijo que el truco más grande del diablo es hacer creer al mundo, convencer al mundo que no existe. Pues sí, la maldad existe y puede hacer daño y manifiesta su poder destructivo, a través de prácticas ocultistas como la brujería o el satanismo. Por eso es muy importante que la iglesia, aquellos que temen a Dios, aquellos que buscan al Señor, aquellos que invocan su nombre, debemos conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Por lo tanto, si nosotros estamos del lado correcto, si estamos del lado de Jesús, del lado de la luz, el mal no nos puede tocar, porque claramente dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está con nosotros. ¿Cómo ataca la brujería? Por eso quiero invitarte para que te quedes hasta el final, porque vas a conocer que el poder de Dios es más grande, que Dios guarda tu vida, guarda mi vida, porque el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todos aquellos que confiamos en Él, en el poder de su fuerza, somos más que vencedores, más que vencedores. Quiero leerte este texto que es impresionante. Está en Gálatas capítulo 3 versículo 1. Dice la Biblia: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? O otra versión dice: los hechizó para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo está enviándole una carta a la iglesia de Galacia porque algo estaba pasando en esta iglesia. El apóstol les dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los hechizó para que ustedes se desvíen de la verdad? Ustedes venían bien, pero algo pasó, vino como un manto hechicero a desviarlos. Algo pasó, algo sucedió. ¿Qué vendas? ¿Qué llegaron a sus oídos? Por lo tanto, aquí está hablando en el Nuevo Testamento que esta iglesia fue cautivada por algún tipo de fuerza, y obviamente se trataba, según el contexto histórico, de aquellas falsas enseñanzas heregéticas que estaban entrando a la iglesia. Por lo tanto, lo que sí es importante aquí conocer es que sabemos que en el mundo están operando dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador, que siguen en pos de Él, que le obedecen a su palabra, pues estamos del lado de la luz. Así lo dice la palabra del Señor, que el Señor nos ha adoptado como sus hijos, hemos sido lavados por su sangre, justificados, perdonados. Así que es maravilloso y tenemos una herencia maravillosa en los cielos, y disfrutamos de la cobertura de un Dios omnipotente. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Me gustaría que escribas un fuerte amén si Jesús es tu Señor y tu Salvador. Por lo tanto, las fuerzas de las tinieblas no prevalecerán contra ninguno de sus hijos. Pero yo quisiera comentarte lo siguiente. Lo primero, ¿qué es esto de la brujería? ¿Existe? ¿Qué es la brujería? La brujería es una de las ramas de las ciencias ocultas, del ocultismo, que implica toda una serie de prácticas, rituales, conocimientos donde se establecen o se hacen hechizos, donde se hacen conjuros con un fin determinado, y generalmente no es nada bueno, con un fin determinado. Entonces la brujería, según la Biblia, así algo puntual, la brujería según la Biblia, según este manual de vida, la brujería es pecado. La Biblia me dice que la brujería
es pecado. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, así lo dice. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un medio o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable o es abominación a los ojos del Señor. Impresionante todo esto. Por lo tanto, no practicar la brujería es una orden de Dios. Ningún hechizo, ningún encantamiento, ni medium, ni nada de este tipo de cosas ocultistas es pecado. Lo dice muy claro la Biblia, que quien practica la brujería está cometiendo un pecado delante de los ojos de Dios, cualquiera que sea. Ahora, ¿qué es un hechizo? Ahí habla de hechizos. Un hechizo, un sortilegio, es una acción de someter o de manipular la voluntad de alguien mediante el uso de algún tipo de brebaje, algún tipo de pócima, algún tipo de remedio mágico, para que esa persona no anular la voluntad de la persona, como ese libre albedrío, y que la persona haga lo que el brujo o el hechicero quiere. Anulan su voluntad. Por eso esto es algo ilegal. Esto es algo ilegal delante de los ojos de Dios. Un conjuro, por lo contrario, un conjuro tiene que ver con pedirle la ayuda a entes espirituales, a espíritus. Obviamente son espíritus malos, demonios. Pedirle ayuda a ellos, a estos espíritus, para ejercer algún tipo de maldad, para ejecutar un trabajo. Por lo tanto, el brujo, la brujería, la hechicería manipula la libre voluntad de una persona. Esto delante de los ojos de Dios, te repito, es algo ilegal, es castigado por el Dios, trae maldiciones. Ahora, ¿qué dice la Biblia de esta práctica ocultista? Quisiera profundizar un poco más. La verdad es que existe la brujería. Sí, la Biblia no la niega, existe la brujería. Por eso recuerda lo que la palabra dice ahí en Éxodo capítulo 7, cuando Janes y Jambres, ellos estaban oponiendo, resistieron a Moisés con sus brujerías. Janes y Jambres resistieron a Moisés con sus brujerías. Y Éxodo 7:11 dice: entonces llamó también Faraón a sus sabios y a sus hechiceros. Ahí estaba Janes y Jambres, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Mira esto. Entonces la brujería es de tiempos bíblicos antiguos. Así como existe el bien, existe también un lado oscuro, y allí es de donde opera este poder ilegal llamado la brujería, que trae maldición. Muchos reyes en Israel, como por ejemplo Manasés, practicó la brujería. La Biblia lo declara en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 6. Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios y practicó la hechicería y la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y de los brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Impresionante que un rey en Israel se dio a los brujos, a los hechiceros, se cambió. Él dejó al Dios de Abraham y empezó a servir a Satanás. Impresionante. Obviamente, ¿cuál fue el final de Manasés? Fue un final terrible, porque la maldición que trae la brujería, el satanismo, la hechicería, lo alcanzó. Impresionante. Él se alejó de Dios y de su pacto, por lo tanto cayó en las garras de las tinieblas.
tinieblas. Eso trajo el juicio de Dios sobre Manasés. La Biblia dice, por ejemplo, que Jezabel, ella fue una reina y practicó la brujería, esposa de otro rey, del rey Acab, practicó, era una bruja, y también su final fue un final terrible, un final de vergüenza. Lo dice la palabra que el rey Saúl también visitó a una hechicera. Esta hizo un conjuro e invocó a un muerto, es decir, a un demonio. Estamos viendo que es evidente, la Biblia habla que existe la brujería. En el Nuevo Testamento, cuando los discípulos estaban, cuando Pablo, los discípulos estaban predicando en Samaria, dice la palabra del Señor, el mismo Pablo ahí estaba en Filipos. Quisiera puntualizarte esto: cuando el apóstol Pablo fue a Filipos y él predicaba la palabra, dice la escritura en el Nuevo Testamento que le salió al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Impresionante esto, un espíritu de adivinación estaba sobre esta chica y empezó a hablar en contra de Pablo. En Éfeso encuentro en el Nuevo Testamento que muchos brujos se convirtieron al Señor al darse cuenta que el poder de Dios era más grande. Ellos renunciaron a su brujería, renunciaron a su hechicería, porque saben que contra Dios no se puede pelear, no se puede pelear, porque hay una protección tremenda para su pueblo, todos aquellos que confían en Dios. ¿Cuántos pueden escribir amén? Si sabes que Dios te cuida a ti y a tu casa, di amén. Dice la Biblia en Hechos capítulo 19 versículo 19: otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente, y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. Impresionante esta cantidad astronómica de dinero que estaba dedicado a estos libros a la brujería. La brujería, dice entonces, la palabra de Dios dice que la brujería real, que es operada por demonios a través de sus siervos, ministros, que son los brujos y los hechiceros. Y esto es algo que es muy puntual. Siempre un brujo o un hechicero va a tener fines de lucro. Él va a cobrar por sus trabajos para generar un pacto, para generar una atadura con la persona que practica este tipo de cosas. Por lo tanto, un brujo y una bruja siempre va a cobrar por sus servicios. Allí se genera la atadura. Esto va a traer maldiciones para quien practica, para quien hace la brujería y para quien paga por ella. Por lo tanto, todo brujo y todo hechicero va a terminar mal. Eso es lo que yo veo en la palabra del Señor. Y si ese brujo y si ese hechicero no se arrepiente, terminará condenado en el infierno. Por eso qué importante que es conocer la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hoy la gente busca la brujería? ¿Por qué la gente busca la brujería? La gente busca hacer daño a través de la brujería a otra persona. Por eso es absolutamente importante que tú y yo conozcamos que la protección de Dios es maravillosa, maravillosa. Dios nos cuida, nos defiende. Escribe amén. Dios protege mi familia. Escribe ahí en los comentarios. Dios blinda, protege. Él es un escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Él no nos ha dejado ni no nos ha desamparado. Él es el león de Judá que nos defiende. Entonces la gente usa este tipo de prácticas para traer ruina, para traer pobreza, para destruir todo lo que una persona ha logrado. Va a tratar para eso usan la brujería. Usan la brujería para enfermar a alguien, para debilitarlo. Pueden usar algún tipo de brujería para matar a una persona que no tenga la cobertura de Dios. Impresionante. Para atormentarlo, para que una persona pierda la paz, pierda la cordura y no pueda dormir, esté desesperado, venga esa ansiedad, esa desesperación, esa angustia. Para eso también usan la brujería. Entonces, para atarlo, para amarrarlo, para que no pueda prosperar, para que todo lo que emprenda le vaya mal, para romper matrimonios, para deshacer relaciones.
todo esto usan la brujería. Incluso pueden usar algún tipo de bruja para traer una sanidad, para traer algún tipo de liberación, pero siempre el enemigo, Satanás, va a cobrar factura. Por lo tanto, hay diferentes tipos. Ya vamos a hablar de todo esto. Hay magia negra, hay magia blanca, hay magia verde, hay magia roja. Todo esto vamos a conocer, pero recuerda, detrás de todo esto se esconden demonios. Por eso es que cuando uno busca a un brujo, a un hechicero, que le lean la mano, que le hagan algún tipo de estas prácticas, van a venir maldiciones. La Biblia dice que en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, si tú sabes, como cristianos, como creyentes en Dios, debemos conocer todo esto. No debemos nosotros ser ajenos. Recuerda que el truco más grande del diablo es hacer creer a la humanidad que no existe. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar, y tenemos que saber cómo defendernos. La Biblia dice que nosotros no debemos ignorar lo que Él está pensando, para que Él no tome ventaja sobre nosotros. Por lo tanto, para ser libre de todo esto, necesitamos conocer la verdad, y la verdad está en esta palabra. ¿Cómo ser libre de la brujería? Todo está en este libro, todo está en la palabra de Dios, porque la cobertura de Dios es impresionante, es poderosa. El enemigo no puede tocarnos, el mal no nos puede dañar, porque Jesús venció en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolos con vergüenza en ese lugar. Hoy por eso es tan importante recordar que mayor es el que está con nosotros, que Dios pelea por ti, por tu familia. Me gustaría que escribas amén. Escribe amén. Dios es mi escudo. Escribe: Dios es mi fortaleza. Dios es mi escudo. Dios es mi fortaleza. Él es el que me ayuda, Él es el que está conmigo. Mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mayor es el que está con nosotros. No te olvides que si estamos en el hueco de la mano de Dios, allí nadie nos va a hacer daño. Si te gustó este video, te invito a que me ayudes. ¿Cómo me puedes ayudar? Dándole like, y si no te has suscrito, suscríbete y que lo compartas, porque quizás alguien puede estar necesitando esta palabra. Gracias por estar allí. Bendiciones.